Vamos a seguir hablando de este tema y vamos a hacerlo con especialistas. Y como les decimos siempre, tratamos de buscarle una mirada diferente a la cuestión. Vamos a presentar a nuestros invitados para poder hacer un análisis. Empezamos por Javier Liefman, ¿está bien pronunciado? Sí. Comunicador social especializado en temáticas de la violencia del fútbol. Y vamos a presentar a Ariel Cronenberg, economista e investigador del CONICET, que nos va a ayudar a entender algunas cuestiones que tienen que ver con los hinchas y con lo que pasa con el negocio del fútbol en la Argentina. Y Federico Cesli, licenciado en Comunicación, magíster y doctorado en Antropología de IDAES UNSAM. Gracias por estar también aquí. Gracias a ustedes. A ver, ¿por dónde empezar con todo este desbarajuste que se ha dado en llamar la final que no fue de la Copa Libertadores de América? Uno empieza por los papelones, por la vergüenza, por lo que ocurre alrededor de la violencia. Digo, ¿cuál es el costado que ustedes ven como, si se quiere, el más llamativo o el diferente a otros episodios? ¿O no hay nada diferente a lo que ya estamos acostumbrados? Yo arrancaría por esto que vos decías recién, que es nadie aclara nada. Y sin embargo, todos ponen el foco en las barras bravas, ¿no? Y este es un discurso que se repite frente a cualquier caso de violencia. Inmediatamente todos los dirigentes, los políticos dicen la culpa de los barras bravas. Nunca se hace foco en que hay muchísimos otros actores que son responsables de la violencia. ¿Cuáles son esos otros actores? Los dirigentes mismos, la policía, la represión indiscriminada que hubo en los partidos de fútbol, en este partido de fútbol en particular, muchísimos otros hinchas que atravesaron las vallas sin entrada, los hinchas que cuando salieron destrozaron todo. Todo eso, sin hablar del sistema económico, ¿no? AFA, ya nos podrá decir Ariel, digamos, un poco cómo funcionan los números del fútbol, pero, digamos, AFA que no posibilita o no permite un juego donde verdaderamente se defina en la cancha, digamos, y siempre se genera un clima de sospecha, todo eso contribuye a generar un clima de violencia permanente que también los hinchas, cuando hay alguna derrota o cuando se sienten sospechados de robo, responden de manera violenta. Yo quería preguntarte puntualmente, no sé si vas a poder responderlo, ¿no? Pero es como que este título ya no nos sirve ni a River, ni a los hinchas de River, ni a los que somos de Boca, porque no hay forma de que sea validado por el otro. O sea, uno cuando gana tiene que ser validado por... O sea, es como las elecciones, alguien tiene que reconocer la derrota. Sí, me parece que, digamos, lo que muestra un poco todos los hechos que sucedieron es por ahí cierto costado de la cultura futbolística argentina que venimos observando desde algunos años atrás, que tanto los hinchas, no solo los barras bravas, digamos, los llamados hinchas comunes, para construir, digamos, su identidad como hinchas, no solamente es necesario el triunfo, muchas veces el triunfo a cualquier precio, sino que además es necesario degradar al rival, la humillación del rival, en sus distintas formas, digamos, no solo humillar a través de los golpes de una barra brava o tirando objetos hacia un micro, sino a través de distintas canciones, distintas prácticas que contribuyen, digamos, a la aparición de la violencia, repito, que no forman parte solamente de las barras bravas, sino de distintos actores, en función de esto que venía diciendo, donde también yo lo venía observando los días previos, ¿no? Donde parecía que era más importante, digamos, la derrota del rival que la victoria propia, ¿no? Para muchos hinchas. Totalmente. Así que me parece que es otra de las cosas que fue apareciendo. Quiero preguntarle a Ariel sobre esto que veníamos diciendo, que es el costado económico del asunto, porque ir a ver fútbol en la Argentina es caro, ayer lo decíamos, no es un espectáculo barato, es más barato ir al teatro, por ejemplo, que ir a ver un partido de fútbol en la Argentina. O sea, ya no podemos acusar cuestiones de clasismo ni de presunta discriminación. De ninguna manera, de ninguna manera. Ahora, sin embargo, y a pesar de todo esto, tenemos estos episodios de violencia. Digo, en esa configuración de cómo los clubes se financian, de dónde sale el dinero, ¿cómo está compuesto ese financiamiento de los clubes en la Argentina? Bueno, mirá, a diferencia de Brasil y Europa, bueno, gracias a un trabajo que en su momento le encargó la AFA a la Facultad de Ciencias Económicas y que después no fue tomado en cuenta ni publicitado. Bueno, curiosamente, ¿no? Sacamos la deducción de que la estimación, muy costosa, ajustada por economía en negro, de que el ingreso de los clubes representa solo el 20% del total de la torta del negocio de fútbol. Es decir, hay un sinnúmero de sectores que no son clubes deportivos que tienen ingresos gracias al fútbol. Primer punto. Segundo punto, dentro del total de los ingresos de ese 20% que va al fútbol, al fútbol no, a los clubes de fútbol,
la mitad se debe a los socios y a la venta de entradas. Claro, o sea, la gente que A paga las cuotas todos los meses sociales su cuota. y a la venta de entradas. Sí. A diferencia de Brasil, en donde la mitad está explicado por los derechos de televisión, o Europa, que está más disperso, un 30-30-30, entre sponsors, marketing sponsor, etcétera. Y, perdón, Totalmente esta- diferente. sí. Y a pesar, y digo, dado el incidente, no es el único incidente. No, Este no, fue el claro. acabose, porque es un incidente internacional, donde Argentina va a perder prestigio, y olvídate de que lleguen inversiones con esto. Vos sabés que, bueno, ese es un punto central, ahora lo vamos a hablar, pero quiero quedarme un Dale. ratito parada en esto que vos hablás de esa torta de distribución. Sí. Porque también tengo la sensación de que esta suerte de apropiación que el hincha hace de su club, del fútbol, de la camiseta, de los jugadores, de algún modo a lo mejor tiene que ver con esto. El club es nuestro, nosotros lo bancamos. ¿Puede haber una cosa así que se diferencie, por ejemplo, del comportamiento de un europeo cuando va al fútbol o es solo social? Me parece que hay distintas formas de expresión de eso, digamos. En el caso puntual de las barras, hablando de la cuestión económica, la diferencia entre los miembros de una barra y los hinchas comunes es como las barras bravas a través del recurso de la violencia, que en general por los trabajos que hay ya desde hace varios años, inclusive Federico ha publicado algunas cosas, la violencia es un recurso legítimo para obtener, digamos, tanto vínculos como dinero y su porción de recursos dentro del universo futbolístico, digamos, así como hay distintos actores, jugadores, dirigentes, etcétera, que se llevan su porción, las barras bravas a través de la violencia se apropian de eso. Y también una cuestión, o sea, me permito deducir, como grandes consumidores de recitales que somos los dos, Sí. Si vos vas al estadio de River o al estadio de Vélez o al estadios donde se hacen recitales y están vinculados a un club, no pasa en el de La Plata. No. Pero vos vas a River y te aparecen muchachos que te dicen, ¿qué entrada tenés? No, vení que yo por 2 mangos te Sí, acomodo acá. yo te acomodo Los en trapitos otro lado. son de la barra. Sí. Y la reventa de entradas de recitales La tienen ellos. la tienen ellos Sí, también. es Entonces, ahí ya no puede haber otra cosa que no sea connivencia con la dirigencia. Vale destacar, sin embargo, me parece a mí, que digamos, dentro del grupo, del gran grupo digamos, que puede conformar una hinchada, es menor el grupo que hace negocios a partir de su relación con la tribuna. Y eso nos pone, digamos, o nos hace pensar por qué se pelean los muchos otros. Y ahí es donde aparecen cuestiones ligadas al honor. Claro. El club es sentido muchas veces como una casa, como un territorio propio. El caso de Manuel Balbo, por ejemplo, en Córdoba del año Sí. pasado, demostró, digamos, ahí no estaba involucrada la barra. Ajá. Y sin embargo, Emanuel Balbo fue expulsado de la tribuna porque sintieron como una ofensa que alguien que aparentemente era de la hinchada opuesta estuviera entre ellos. Es una cuestión ligada estrictamente a la masculinidad, al honor, a sentir que somos agredidos, ¿sí? Sencillamente por la presencia de ese otro adversario. Pero es un comportamiento Es impresionante. primitivo. No es nada primitivo, es absolutamente humano Por y eso, es pero absolutamente humano primitivo, contemporáneo. o sea. Lo que tenemos que hacer es comprender las racionalidades de esa violencia. Esas racionalidades, como decía Javier, están ligadas en parte a las relaciones sociales, a construir grupos, ¿sí? de pertenencia. Una hinchada en el barrio, que por otra parte en el barrio son fuertemente legitimadas, una hinchada en el barrio ofrece, por ejemplo, o brinda puestos de trabajo a los chicos que están en la calle, puede conseguir una silla de ruedas, puede conseguir pintura para pintar una escuela o el hospital o el estadio mismo. Pero te puede reventar un partido porque no le gustó algo de lo que pasó en la previa. Digo, tienen como esa especie de dualidad constante y que convive, pero además me parece que las reglas no están claras. ¿Quién pone las reglas además? Lo que No tengo... No, Claro, claro. pero es como un estado paralelo. Claro. Sí, pero claro. me no interesaría para tanto. aportar, digamos, en función de eso, que así como la barra Sí. está legitimada en el barrio, muchas veces es legitimada por los propios hinchas, digamos, que condenan cuando hay actos de violencia de parte de la barra, que suspende un partido, Sí, genera pero cantan incidentes, todos juntitos. pero cuando ingresa al estadio muchas veces Sí, le aplauden. saludan y aplauden, o incluso ante ciertas situaciones, como pasó recientemente en Córdoba, digamos, donde el equipo de Belgrano anda mal en el campeonato, digamos, y la Barra Brava emitió un comunicado porque los propios hinchas le pedían por las redes sociales Claro. que vaya a apretar al plantel para que el equipo juegue Impresionante. Ariel tenía algo para No, aportar. bueno, varias cosas. Tomando un poco el ejemplo que dan ustedes desde el punto de vista social y cultural, déjame dar un enfoque más estructural, económico y político. Sí. Mirá, Argentina vive una economía mafiosa.
no se cumplen las leyes y no se cumplen los contratos. Y cumplir contratos de alquiler, pagar las deudas, previsibilidad, un sistema jurídico independiente de poder político, no tenemos. Por lo tanto, Argentina yo la defino como, además del cementerio de oportunidades perdidas, constante, digamos, es la economía del como si tuviera Estado. En realidad, hace varias décadas que no tenemos Estado. Por eso surgen las mafias a partir de la cuestión barrial. Es tal cual el análisis de la mafia. De la cuestión barrial asociado al cuadro de fútbol y a partir del uso de los políticos de la actividad del fútbol como marketing de sus propios intereses y no a favor del fútbol. Claro. Que a diferencia de Europa se da un marketing a favor de intereses económicos. Punto. En algún momento, y vos haces bien en traerlo a la mesa, planteábamos aquí el debate en estos últimos días acerca de lo que había pasado en Inglaterra con los hooligans y demás, y lo contaba alguna gente que los convocó, ¿no? A quienes tuvieron la oportunidad de trabajar para terminar con las muertes y con la violencia en Gran Bretaña, a la Argentina y decir, bueno, acá hay un condimento que allá no teníamos y que es la connivencia con la política. Digo, en ese punto, ¿quién es el que tiene que tomar el toro por las astas? ¿Quién es el que tiene que tomar la iniciativa para que esto efectivamente en algún momento se pueda terminar? El Estado, indudablemente. El tema es que en Inglaterra no resolvieron el problema, sencillamente lo sacaron de los estadios. Ajá. Lo que hicieron fue incrementar notablemente el precio de las entradas, pero no resolvieron los problemas culturales, las condiciones culturales que generaban la violencia. La violencia pasó del estadio a los pubs que están a 200, 300 metros. Entonces, yo creo que en este momento nos tenemos que preguntar qué tipo de espectáculo futbolístico queremos, en qué lugar vamos a poner el folclore, la fiesta, porque lo que pasó, la política de los últimos 30 años fue una política restrictiva, punitiva y controladora, ¿sí? Cada vez más rejas, ¿sí? Para separar a los hinchas. En un momento estaban separados por una reja, después había un pulmón vacío entre ellos. Después, ahora no se puede entrar, no se puede tomar alcohol, pero no se puede entrar con paraguas. No hay visitantes. No hay bueno, ese es la última política destinada a controlar a los hinchas. Pero ninguna de todas esas políticas funciona. Cuando erradicaron a los visitantes, se incrementaron las violencias al interior de la propia hinchada. No solamente porque pugnaban por el negocio, sino también porque necesitaban a alguien con quien pelearse para demostrarles a sus pares que son machos, que pueden pertenecer al grupo. Entonces, en la medida que no se trabaje sobre esas condiciones que generan la violencia, no va a haber respuesta ni solución posible. Sin ir más lejos, el inconveniente del 2015 en un Boca River por Libertadores y este fin de semana es sin público visitante. Claro. Exacto. Es en la casa local. Claro. O sea, no. Claro. Pero hay una crisis de representación política y no hay Estado. Por lo tanto, el Estado no va a solucionar esto en la medida que el ciudadano promedio, común, clase media, baja y alta, lo exija. Quiero proponerles, creo que lo tenemos por ahí preparado en producción, compartir una opinión que por supuesto, como las últimas opiniones del senador Pichetto, generan controversia. En este caso se ocupó de hablar del partido de fútbol, del accionar, sobre todo de la policía, y hizo una comparación con Europa. Un proceso cultural en los últimos 12 años, donde la seguridad no podía reprimir. No se puede reprimir en la Argentina. Está prohibida esa palabra. La policía francesa, frente a un evento como este, ¿sabe cómo pega, Luis? Pega en serio. Y además, no entiendo por qué no planificaron por dónde pasaba el micro y a dónde se colocaba la gente. Bueno, ¿qué opinan sobre lo que dice el senador? Por ahí, continuando un poco lo que veníamos diciendo, me parece que la cuestión de la violencia, como la venimos llamando, nos invita también a pensar o proponer, pensarla desde un lugar también de cómo construimos eventos deportivos seguros en Argentina. En el caso, involucrando a los distintos actores, no solo las barras bravas, digamos, también a la policía, que casualmente, si uno revisa históricamente el tema, importantes muertes a lo largo de la historia en los eventos futbolísticos fueron responsabilidad de la policía. La muerte de Escacerra. Son el otro gran actor, digamos. Son el otro gran actor. La muerte de Escacerra, un chico de Boca en el 85, dio como resultado la ley de la Rúa. La prohibición de los visitantes en primera fue a causa de un crimen de un hincha de Lanús a manos de la policía, digamos. Evidentemente la policía y las fuerzas de seguridad en general, habitualmente lucen poco preparadas, digamos, lo vimos el fin de semana, son un actor central dentro
esta problemática. No el único, digamos, y cuando menciono a distintos actores que se deberían involucrar más allá del Estado, son los distintos actores del mundo del fútbol, digamos, jugadores, dirigentes, entrenadores, dirigentes políticos, periodistas, y a partir de la participación de esos actores, reconociéndose como parte del problema, poder empezar a construir este tipo de eventos. Ahora, perdón, quería volver a algo que me había quedado picando de lo que habías dicho vos. O sea, comparado con Inglaterra y que la violencia se traslada afuera. Más de una vez, recién lo dijimos nosotros mientras estábamos presentando el tema, que dan ganas de bajar la persiana. Ahora, si no solucionase el problema de fondo, esa violencia es como si fuera naturaleza, va a encontrar otro cauce para seguir su curso. Sí, continúa. Por eso es necesario cambiar las políticas. O sea, no será en el fútbol, será en otro lado. Posiblemente, no sé, digamos, lo que viene demostrando la experiencia para sostenernos sobre hechos es que cuando aparece una política restrictiva, esa violencia aparece digamos, en otros espacios, ¿sí? Por ejemplo, aparecen los boliches, ¿no? El caso específicamente que yo estudié, que era la muerte de un chico de Platense, se había producido a la salida de un boliche donde confluían la hinchada de Chacarita, la hinchada de Argentinos Juniors, la de Tigre y la de Platense. Son violencias y son muertes que no aparecen en los medios de comunicación, que no parecen ligadas a la violencia en el fútbol, pero donde siempre aparece esta misma lógica que tiene que ver con la manera en que se relacionan con ese otro. Sí. Y podemos, digamos, si lo vamos incluso más allá, en numerosos barrios hay problemas entre banditas, entre esquina y esquina, entre los que escuchan cumbia y los que escuchan rock, entre pertenencia barrial de acá y pertenencia barrial de allá. Sí. Es decir, en parte es necesario educar para ligarse con esa adversidad, con ese otro que es diferente, pero que es un par. Ahora, ¿por qué? Digo, hemos tenido una cantidad enorme de episodios relacionados con rugbyers y esto han sido noticias, digamos, lo hemos contado muchas veces nosotros los medios y demás. Ahora, ¿por qué se puede en una final de rugby como la del fin de semana pasado lograr la concordia entre las dos hinchadas, la gente viendo el partido, los jugadores compartiendo y celebrando la victoria del otro, el silencio de la gente que estaba en el estadio ante un penal que iba a ser pateado? ¿Por qué se puede en un ámbito y no en el otro? Porque mucha de la gente es la misma, que después va a la cancha de fútbol y se transforma en una bestia. Sí, históricamente, digamos, el desarrollo futbolístico en la Argentina está ligado desde principios del siglo XX, fin del siglo XIX, a la cuestión del honor que veníamos hablando, asociada a la victoria, digamos, a la victoria. Y la necesidad de ese triunfo ya hay registros desde hace más de 100 años, recurrir a prácticas, digamos, que por fuera del reglamento para alcanzar la victoria, digamos, el honor, a diferencia de los ingleses, que la cuestión del honor y la caballerosidad va más asociada al famoso fair play, digamos, al respeto a las reglas. Históricamente en Argentina va asociada al triunfo, y desde hace más de 100 años la necesidad de alcanzar el triunfo a cualquier precio permite la aparición de prácticas por fuera del reglamento. Sí, en el rugby no está la clase política. La clase política, para marketinearse y llegar al poder, necesita un club de fútbol. Para mí es concreto eso. Pero en el rugby también ha habido episodios de violencia entre clubes en boliches, porque uno pertenecía al CAS y otro pertenecía así, y han sido desastrosos. No es este nivel de violencia masivo incitado por la falta de regulación del delito, porque acá lo que no hay es represión al delito. Lo que hay desde las últimas 3 décadas en Argentina es una regulación del delito, porque la policía, los jueces, el sistema judicial, recién mostraste el testimonio de Pichetto, que estuvo 12 años a cargo del bloque justicialista del Senado. Claro. ¿Qué hizo él por la violencia en el fútbol? ¿Cómo puede criticar ahora? Es parte de la clase política, es un sistema, no es el hincha, el barra, el policía, Macri, son todos juntos que conviven con esto y nos hemos acostumbrado. Por eso, para bajar la corrupción, que ya lo hablamos acá, así como la violencia en el fútbol, no hay excusa, no hay barrera tecnológica. Los hooligans aquietaron su accionar metiéndolos en prisión cuando lo encontraban ya en los trenes viajando, cuando lo encontraban en un bar, no solo en la cancha. Cuando los jueces en Inglaterra son independientes de los partidos políticos. Acá el Consejo de la Magistratura está integrado por los miembros del Congreso de la Nación, que son parte de los partidos políticos. Tiene que ser independiente los jueces de los partidos políticos. No te estoy hablando solo de fútbol, pero lo implica. Claro. Te estoy hablando del caso de los jugadores de corrupción que tratamos acá. Los jueces no son independientes de los partidos políticos, tienen intereses.
hay que tratar de lograr esa autarquía y organismos de chequeo y control que Argentina no tiene. De hecho, no lo tiene. La verdad que es sumamente interesante, nos quedaríamos horas hablando de este tema, porque tiene muchos costados, porque uno se pregunta quién está dispuesto a dejar el negocio, ¿no? ¿Quién está dispuesto a dejar de ganar dinero con lo que el fútbol implica alrededor del fútbol, en realidad. Pero bueno, gracias por haber venido a cada uno de ustedes. Seguro los vamos a volver a invitar porque hay mucho para hablar.